Bienvenidos a este espacio donde buscamos y recopilamos las historias más inquietantes y escalofriantes que han acompañado a nuestro país desde hace generaciones. Aquí no solo narramos cuentos, sino que exploramos documentales e investigaciones sobre las leyendas urbanas, los mitos y los sucesos paranormales que forman parte de la tradición mexicana. En este episodio quiero mostrarte un documental que reúne varias de estas leyendas de terror, transmitidas de boca en boca, desde los pueblos más antiguos hasta las ciudades modernas. Prepárate, porque detrás de cada relato se esconden los ecos de la historia, el misterio y el miedo que aún vive entre nosotros. El Sicario. Historia de terror. Era el año 2019, vivía en un rancho llamado Bella Vista, que se ubicaba por las cumbres de Veracruz. Ahí había crecido. La vida cuando era niño no fue fácil, pues muchas veces mi padre no tenía ni siquiera para darnos de comer. Tenía 8 hermanos. En ese entonces era normal tener esa cantidad de hijos, aunque ahora ya está mal visto, incluso en mi rancho. Esta historia no es mía, pero sí de alguien que la compartió y que asegura haberla vivido en carne propia. Todo comenzó en el año 2019, en un rancho llamado Bella Vista, en las cumbres de Veracruz. Allí creció el protagonista de este relato, en una familia numerosa, con 8 hermanos y una vida llena de carencias. Su madre murió cuando él apenas tenía 6 años, y desde entonces todo se volvió más difícil. Su abuela Eustolia se hizo cargo de ellos, pero era muy dura. Decía que los niños habían traído la desgracia, como si la muerte de la madre fuera culpa suya. Su hermano mayor, Beto, era quien lo cuidaba más de cerca. Una noche, mientras pastoreaban borregos, vivieron algo imposible de olvidar. Entre los árboles apareció una mujer desnuda, flotando en el aire. No tocaba el suelo, solo los observaba en silencio, como acechándolos. El perro que los acompañaba reaccionó de inmediato. Lloraba, aullaba, temblaba y hasta se orinó del miedo. Esa visión se repitió en varias ocasiones, y el protagonista nunca supo que quería aquella presencia. Con el tiempo, su padre enfermó gravemente. La operación costaba mucho dinero, algo que la familia nunca podría pagar. Sin embargo, Beto apareció de repente con todo el dinero necesario. Nunca explicó cómo lo consiguió, pero el secreto salió a la luz después. Beto había soñado con la misma mujer que levitaba entre los árboles. Ella le prometió darle lo que necesitaba, pero con una condición, un sacrificio humano. Si no lo cumplía, moriría alguien de su propia familia. Fue así como Beto entró en el mundo de los sicarios. Su primera misión, matar al dueño de una miscelánea que no pagó derecho de piso. Lo hizo con lágrimas en los ojos, sabiendo que ya no había vuelta atrás. De este relato logró salir adelante, mudarse a la ciudad y dejar el rancho atrás. Pero Beto no. Él se quedó en Bella Vista, atrapado en esa vida. En el pueblo lo respetan porque reparte dinero, da despensas y ayuda a muchos, pero por dentro ya no es el mismo. Sus ojos están vacíos, su sonrisa murió hace tiempo. El precio de aquel pacto lo marcó para siempre. Esa es la historia de Beto, el sicario. Un relato donde lo más terrorífico no es solo lo sobrenatural, sino la desesperación y las decisiones que pueden condenar el alma para toda la eternidad. En las profundidades de la tradición mexicana se oculta una de las leyendas más escalofriantes, La Llorona. Se dice que, hace siglos, vivía una mujer de belleza incomparable. Su hermosura cautivaba a todos, pero su vida se transformó en tragedia cuando el hombre que amaba la traicionó, abandonándola por otra. Ciega de dolor y consumida por la desesperación, la mujer llevó a sus propios hijos hasta la orilla de un río. En un arranque de locura, lo sumergió en las aguas hasta que sus pequeños dejaron de respirar. El instante siguiente fue de horror. Al darse cuenta de lo que había hecho, la madre gritó con un lamento desgarrador. Desesperada, corrió por las calles, buscando a sus hijos, llorando sin cesar. Poco después, fue encontrada muerta a la orilla del mismo río donde cometió el crimen. Pero la historia no terminó allí. Desde entonces, su espíritu quedó condenado a vagar entre los vivos, repitiendo eternamente su pena. Cada noche, cerca de ríos, lagunas o canales, se escucha su desgarrador grito: ¡Ay, mis hijos!
Los que han tenido la desgracia de oírlo aseguran que un escalofrío recorre el cuerpo y que la desgracia cae sobre quien la escucha. Algunos dicen que se lleva consigo a los niños que deambulan solos en la oscuridad. Otros, que su aparición es presagio de muerte. La Llorona no es solo un cuento para asustar, sino una advertencia transmitida de generación en generación. No caminar de noche cerca del agua, porque ella puede estar esperando, llorando, buscándolos. En los rincones más antiguos de México, entre montañas y pueblos alejados, se conserva la leyenda de El Nahual. Se dice que existen hombres y mujeres que poseen un don oscuro, la capacidad de transformarse en animales durante la noche. Estos seres, conocidos como nahuales, pueden adoptar la forma de perros, coyotes, lobos, búhos, y recorrer los caminos sin ser reconocidos. Algunos aseguran que utilizan esta habilidad para espiar, causar desgracias o robar ganado. Otros creen que se alimentan del miedo de quienes los descubren. En muchas comunidades, el nahual no es solo un mito, sino una amenaza real. Se cuenta que sus ojos brillan en la oscuridad y que su silueta cambia justo frente a quien lo mira. Hay quienes han visto a un perro enorme, pero al seguirlo entre los matorrales, lo que encuentran es a un hombre del pueblo, sudando y con mirada culpable. La tradición dice que para convertirse en nahual, se debe realizar un pacto con fuerzas oscuras o haber nacido bajo un destino marcado por los astros. Pero ese poder tiene un precio, la condena de vivir entre dos mundos, rechazado por los humanos y temido como bestia. Aún hoy, en comunidades rurales, cuando el ganado aparece muerto o los perros aúllan sin razón, los ancianos murmuran una sola explicación: el nahual ha salido esta noche. En el corazón de Chihuahua, en una antigua tienda de vestidos de novia llamada La Popular, existe un maniquí que ha despertado miedo y fascinación durante décadas. Su nombre es La Pascualita. Todo comenzó en 1930, cuando un nuevo maniquí apareció en el aparador de la tienda. Desde el primer día, los habitantes notaron que no era un maniquí cualquiera. Sus rasgos eran demasiado realistas. La piel parecía de carne, las uñas estaban perfectamente delineadas y los ojos tenían un brillo inquietante. Pronto surgió el rumor. La gente comenzó a decir que aquel maniquí no era de yeso ni de cera, sino el cuerpo embalsamado de la hija de Pascuala Esparza, la dueña de la tienda. La joven, según cuentan, murió trágicamente el mismo día de su boda, víctima de la picadura de un alacrán. La madre, incapaz de soportar el dolor, habría mandado embalsamarla y colocarla en el escaparate, vestida de novia, para mantenerla siempre cerca. Con el paso de los años, los rumores crecieron. Empleados y visitantes aseguraban que la Pascualita mueve los ojos para seguir a quienes pasan frente a la vitrina. Otros juran haber visto cómo cambiaba de posición durante la noche. Incluso hay quienes dicen que en las madrugadas sonríe o que llora en silencio. A pesar de las explicaciones lógicas, la leyenda ha sobrevivido. Nadie puede negar el realismo de ese maniquí que, más que una figura de exhibición, parece estar atrapado entre la vida y la muerte. Hoy en día, la Pascualita sigue en su aparador, desafiando el tiempo y alimentando la duda. ¿Es solo un maniquí perfecto, o el cadáver eterno de una novia que nunca pudo llegar al altar? En los pasillos silenciosos de hospitales en México se cuenta la historia de la planchada, un espectro que aparece siempre vestida con un uniforme impecable, como recién almidonado, y que ronda entre pacientes y enfermos. La leyenda dice que, en vida, fue una enfermera joven, hermosa y dedicada a su labor. Sin embargo, su destino cambió cuando se enamoró profundamente de un médico. Cegada por ese amor, olvidó poco a poco a sus pacientes y descuidó sus responsabilidades. El médico, en realidad, jugaba con sus sentimientos. Cuando la dejó, ella quedó destruida por la tristeza y la culpa de haber abandonado su vocación. Se cuenta que esa angustia la llevó a la enfermedad y finalmente a la muerte, pero su espíritu no encontró descanso. Desde entonces, en muchos hospitales, los pacientes afirman haber recibido cuidados de una enfermera distinta a las demás. Una mujer de rostro sereno, que aplica inyecciones, acomoda las sábanas y da alivio con un trato amable.
Cuando preguntan por ella al día siguiente, descubren que ninguna enfermera coincide con la descripción. Los testigos coinciden en algo: su uniforme siempre está perfectamente planchado, sin una arruga. Por eso se le conoce como la planchada, un alma en pena que regresa cada noche, tal vez buscando redención por sus errores, o tal vez condenada a servir eternamente en los hospitales, entre la vida y la muerte. En muchos pueblos de México y Centroamérica se habla de una criatura que acecha a los viajeros solitarios durante la noche: el cadejo. Se dice que aparece en forma de un perro enorme, de ojos brillantes y pelaje espeso. Existen dos versiones de este ser: el cadejo blanco, protector de los inocentes, que acompaña a los caminantes para que lleguen sanos a su destino; el cadejo negro, maligno y aterrador, que busca arrastrar a los desprevenidos hacia la desgracia o la muerte. La leyenda cuenta que el cadejo negro se manifiesta sobre todo a los borrachos, jugadores y aquellos que vagan de noche por caminos solitarios. Su presencia se anuncia con el sonido de garras contra la tierra y un olor a azufre en el aire. Muchos afirman que, al verlo, el cuerpo queda paralizado por el miedo. El animal se acerca lentamente, gruñendo, y sus ojos rojos atraviesan el alma de quien lo enfrenta. Pocos han logrado escapar de su mirada. Algunos creen que es un demonio disfrazado, otros que es el espíritu de los condenados. Lo cierto es que, cuando el cadejo negro aparece, siempre deja una marca: enfermedad, locura o muerte. En cambio, quienes aseguran haber visto al cadejo blanco cuentan que éste se coloca a su lado, caminando como guardián silencioso, alejando al mal. Así, en cada rincón oscuro de los caminos rurales, las personas aún advierten: no camines solo por la noche, porque puede que el cadejo te esté esperando. En Veracruz, en la ciudad de Córdoba, se cuenta la leyenda de una mujer tan hermosa que parecía irreal. Su piel morena y sus ojos brillantes conquistaban a cualquiera, pero su belleza pronto se convirtió en motivo de envidia y temor. Se le conocía como la mulata de Córdoba, y muchos decían que poseía poderes sobrenaturales. Se contaba que era capaz de preparar pócimas, curar enfermedades e incluso leer el futuro. Con el paso del tiempo, los rumores crecieron hasta acusarla de practicar brujería. Las autoridades coloniales, cegadas por el miedo y la superstición, ordenaron su arresto. Fue encerrada en una celda fría y húmeda, condenada a morir en prisión. Pero lo que sucedió después convirtió su nombre en leyenda. Una noche, mientras los guardias vigilaban, la mulata tomó un pedazo de carbón y dibujó en la pared de su celda la imagen de un barco. Ante la mirada incrédula de todos, la mujer subió al dibujo como si éste cobrara vida, y desapareció dentro de él para siempre. Jamás volvió a ser vista. Desde entonces, muchos aseguran que su espíritu aún vaga libre, burlándose de aquellos que quisieron condenarla. En Córdoba, cuando alguien menciona su nombre, siempre queda un silencio inquietante, porque la mulata de Córdoba no murió como los demás. Ella cruzó hacia otro mundo en un barco imposible. En los caminos solitarios de México, cuando la noche cubre todo con su silencio, se cuenta la aparición de un misterioso jinete, el Charro Negro. Elegante, imponente y vestido con un traje de charro impecable, cabalga sobre un caballo negro de mirada ardiente. A simple vista, parece un viajero distinguido, pero quienes lo han encontrado saben que su presencia no es humana. La leyenda dice que el Charro Negro se aparece a personas que viajan solas en la oscuridad. Amablemente les ofrece compañía, conversa con voz profunda e incluso brinda ayuda a los que parecen necesitados. Pero hay una condición: tarde o temprano, pedirá algo a cambio. Algunos aseguran que ofrece riquezas y fortuna inmediata, pero al precio del alma. Otros dicen que simplemente convence a los caminantes de seguirlo, y aquellos que aceptan, jamás regresan. Los pocos testigos que han sobrevivido cuentan que su mirada es hipnótica, y que en la penumbra, su sombra no corresponde a la de un hombre, sino a la de un ser demoníaco. Muchos creen que no es otro que el mismo diablo disfrazado, recorriendo caminos rurales en busca de almas desprevenidas. Por eso, la advertencia se ha transmitido de generación en generación. Si alguna vez, en medio de la noche, un charro vestido de negro te ofrece su compañía,
no lo aceptes. Porque el precio podría ser tu vida, o algo mucho peor. ¿Alguna vez tus abuelos te contaron algo parecido? Comenta abajo. ¿Cómo te quedó el cuerpo después de estas historias? ¿Te dieron ganas de prender la luz? Muchos de estos relatos provienen de experiencias reales transformadas con el tiempo. Por eso, sí, están inspirados en testimonios y tradición oral. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima leyenda. Y no te olvides del café.